Pues Díaz ya tenía un sistema consolidado, sin embargo en los últimos años pues empezó a decaer y hubo muchas personas a los que no les gustaron dichos cambios y pues obviamente empezaron a rebelarse contra él. Hacia el final del porfiriato el país estaba en crisis. Hacía falta que la gente se agrupara para crear algo que se opusiera a la reelección de Díaz. Los hermanos Flores Magón fueron quienes crearon el Partido Liberal con la intención de hacer que Díaz cumpliera las leyes de reforma. Pues también los siguientes oposicionistas contra Díaz fue la Iglesia, y fue porque a pesar de que Díaz los dejaba, digamos, de cierta forma hacer lo que ellos quisieran, no quitaba las leyes de reforma, y pues obviamente eso a la Iglesia tampoco le parecía. Como los científicos eran los claros preferidos de Díaz, los reyistas se sintieron amenazados y se volvieron sus opositores. Los magonistas y reyistas fueron movimientos muy fuertes, pero eso no importó para que rápidamente fueran desplazados por Madero. Francisco I. Madero se dedicó a crear clubes antirreeleccionistas con la intención de que las personas empezaran a criticar cómo los científicos manejaban la economía del país, y en 1910 se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, el cual postuló a Madero para candidato a la presidencia. En 1910, iremos año primero, comenzó la oposición de don Francisco y Madero, la cuestión que trae Madero. Si a todo esto se le suma que los norteamericanos tenían simpatía con la lucha maderista, podemos entender también por qué Estados Unidos fue un opositor muy importante para Díaz. Estaba furioso y temía la popularidad de Madero. Entonces lo mandó a encarcelar en lo que pasaban las elecciones, acusándolo de incitar al pueblo. Francisco I. Madero se escapa de la prisión en San Luis y huye hacia Norteamérica, donde va a terminar de redactar el Plan de San Luis, en el cual convoca a todos los antiporfiristas a levantarse en armas. Madero era muy popular, entonces ¿por qué sus aliados, los que eran antirreeleccionistas, no lo siguieron? Citadino, tú eres citadino y la gente que está viendo esto tiene algún grado de civilidad. Imagínense que no están conformes con su gobierno, que quieren levantarse y que de repente matan a sus vecinos, en este caso a los Flores Magón. Era lógico que les dieran temor, que se sintieran agraviados, que no sintieran ganas de salir de su casa, de su trabajo, les daba miedo estar en la calle. ¿Con qué ánimos te levantas cuando sabes que en la calle te pueden salir y matar? Pues, ¿qué era lo que decía el Plan de San Luis? Obviamente la no reelección, que se desconocía o no se quería reconocer al gobierno actual, que era de Díaz. También se decía que se anulaban las elecciones y sobre todo pues que Madero asumía el poder provisionalmente. Las personas en las ciudades no tenían motivos suficientes para levantarse en contra de Díaz, además de que tenían miedo. En cambio, los campesinos estaban hartos de la situación por la que vivían, y en esta revolución no tenían nada que perder, al contrario, podían ganar mucho. Fue por eso que ellos decidieron levantarse, principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, entre otros. Los levantamientos fueron pequeños, mal armados, desorganizados, pero por suerte Madero regresó en 1911 para tomar el liderazgo de la situación. Díaz sabía que Reyes quería el poder, entonces para debilitarlo, pues limitó los recursos del ejército.
mismo pues que también estaba participando en la lucha contra los revolucionarios. Crecen los grupos armados, comienzan a atacar a poblaciones más grandes. Por tal razón, costaba más trabajo poder reprimirlos. Así comienzan las negociaciones para recobrar la paz y con el Tratado de Ciudad Juárez se desconoce a días y se reconoce la victoria del ejército revolucionario. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las vidas de la rebelión. Si mi sangre quieren, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Fue entonces cuando Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, el exsecretario de Relaciones Exteriores. La función de él sería desarmar y desmovilizar a las fuerzas rebeldes, asimismo de encargarse de las elecciones del siguiente año. Emiliano Zapata y los alzados sureños fueron de los que no estaban de acuerdo en devolver sus armas antes de que se les regresara las tierras, pues no confiaban en que esto ocurriera. Esto los llevó a un enfrentamiento con el gobierno interno de Francisco León de la Barra. Durante las elecciones, Madero cambia el Partido Nacional Antirreeleccionista en el Partido Constitucional Progresista. Además, por imposición, retira a Vázquez Gómez e impone a Pino Suárez. Por otra parte, la separación de Madero y Gómez provocó el alejamiento de reyistas, quienes tenían una larga experiencia, pero esto no fue impedimento para que Madero triunfara en las elecciones de 1911. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. Sin embargo, Madero accedió al poder presidencial hasta que rompió relaciones con los zapatistas, villistas, orozquistas y reyistas. Huerta había traicionado el gobierno de Madero. El embajador norteamericano Henry Lane Wilson había reunido el cuerpo diplomático, habían cerrado el pacto de la embajada y Huerta y Díaz se habían abrazado. Henry Lane Wilson, quien fue importante en la caída de Madero, invita a Díaz y a Huerta a mantener a la ciudad en orden. Es aquí donde se crea el Pacto de la Ciudadela. En el Pacto de la Ciudadela lo que se hace es que se queda como presidente provisional Huerta, pero siempre y cuando para las próximas elecciones ayude a Félix Díaz a subir al poder. También llegan a una alianza en donde dicen o pretenden que Madero ya no suba nuevamente al poder. Madero decide nombrar a Huerta encargado de su organización, aunque él dudaba mucho de su honestidad. Este acontecimiento es llamado la Decena Trágica, y esto finaliza el 18 de febrero, día en que Madero y Pino Suárez fueron arrestados bajo la orden de Huerta. Bueno, pues ante esta situación, Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar, prometiéndoles un salvoconducto para abandonar el país. Cosa que no sucedió porque los mataron. Hubo 4 zonas donde se dio la rebelión. A la izquierda, el zapatismo exige la revolución social, la tierra y la aplicación del Plan de Ayala, contra Puebla, Morelos, Guerrero, el Estado de México, el sur del DF. También a la izquierda, Villa, que casi ya ha roto con Carranza. Controla Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, parte de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila, el Estado de México y Guanajuato. En el centro, el obregonismo, clase mediero, con ciertas ideas sociales tendientes al capitalismo. Controlan el noreste, pero toman la capital a pedido de Carranza. A la derecha va Carranza con el apoyo de los militares, como Pablo González, y la burocracia porfirista aún intacta. Controla el noreste y tiene el poder político en sus manos.
Sin embargo, la revolución que Carranza proponía solamente era una revolución armada, llenaba al pueblo de discursos y promesas revolucionarias, pero que nunca llevó a la práctica. Allá lo llegamos a ver, Villa y su gente le traían a la gente pobre maíz, frijol, para que sembraran, y la gente de Carranza llegaba a un pueblo y sin permiso de la casa se metían, encontraban tortillas, se las llevaban, encontraban frijoles, se los llevaban, dejaban a aquellas familias en la ancla. Eso yo lo vive. Viejo tirano, don Venustiano Carranza.